el pizarrón mágico. Y en esta ocasión saludo con muchísimo gusto a Juan Pablo. Juan Pablo Figueroa, ¿cómo estás, Juan Pablo? Siempre un gusto platicar contigo. Y además, qué gran herramienta esto del Magic Ball. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo, Lalo, en este espacio y más para hablar de los resultados, de cómo quedó el país, cómo quedó la Unión Americana después de esta jornada electoral histórica. Vemos que Donald Trump no solo rebasa los 270 votos en el colegio electoral, como ya decíamos en la nota anterior, sino que incluso logra ganar el voto popular, algo que no había sucedido para un candidato republicano en los últimos 20 años. Recordemos que en el año 2016, cuando Donald Trump vence a Hillary Clinton, lo hace ganando el colegio electoral, pero perdiendo el voto popular. Recordemos que en este país no gana el candidato con más votos de los ciudadanos, sino quien llegue al número mágico de los 270 votos en el colegio electoral. Algunas reflexiones, Lalo, de estos resultados. Vemos que Donald Trump se lleva los 7 estados columpio que estaban por definir esta elección. Vemos que se lleva el más importante, Pensilvania, que se decía que el candidato que ganara Pensilvania llegaría finalmente a la Casa Blanca, cosa que al final sucede, puesto que se canta la victoria de Trump el día de ayer. Vemos que todavía falta Nevada y Arizona para contabilizarse, pero tienen hasta el momento una tendencia favorable hacia Donald Trump. ¿Alguna otra reflexión que quisiera hacer en este espacio es que nuevamente las encuestas fallaron? Fallaron tremendamente, Lalo, y Reñido, está muy reñido. Llegaron empatados y fue pues un tsunami. Así es, el promedio de las encuestas, 538, Nate Silver, The New York Times, daban un empate técnico prácticamente entre ambos, Kamala Harris y Donald Trump. E incluso se decía que la moneda estaba al aire en el colegio electoral. Vemos que al final no fue así. Donald Trump logra rebasar los 270 votos. Como les dije, se lleva los estados más importantes que estaban en disputa. Veíamos que lugares que eran tradicionalmente demócratas, Donald Trump logra cortar sus márgenes. El caso de Nueva York, el caso, por ejemplo, de California fue impresionante. ¿Y cómo entender este triunfo, Lalo? En primera instancia estaría, por ejemplo, lo que sucedió con el voto de los hispanos o el voto latino, como se le conoce comúnmente. Donald Trump logró ampliar nuevamente, acortar la brecha que tenía con los demócratas en este grupo poblacional, con los latinos. Quisiera retomar el caso específico de Pensilvania porque hace unas semanas hablábamos y salía la noticia de que en un meeting de Donald Trump en Nueva York, en el estado, en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, un comediante había dicho que Puerto Rico era una isla de basura y se especulaba que qué iba a pasar con la población puertorriqueña, cómo iban a salir a las urnas. Y vemos que en el caso de Pensilvania, lo estamos viendo aquí en el tablero, Donald Trump se lleva el estado. Para que tengan una idea, la mayor parte de la población hispana de Pensilvania es de origen puertorriqueño. Y algunos datos, Lalo, en 2020 Donald Trump tenía 27% del voto hispano en Pensilvania. ¿Cuánto? 27%, es decir, casi 3 de cada 10. 4 años después, en el año 2024 que estamos viendo en pantalla, Donald Trump tiene el 42%, es decir, no solo los hispanos no lo perjudicaron, sino que salió beneficiado después de que se especulaba que los comentarios del comediante podrían haberle costado Pensilvania y por lo tanto haberle costado la elección. Vemos que prácticamente todo el país se pinta de color rojo, con sus excepciones demócratas. Sin embargo, aún en estos estados, Lalo, que son, pues sí, que fueron para los demócratas, por ejemplo, Nueva York, vemos que acá ya hay 10 puntos de diferencia. Cuando hace 4 años teníamos que Joe Biden... No, pues sí. Se redujo bastante. Se redujo, avanzó en estados, en Los Ángeles, avanzó en ciudades como Nueva York. Dime una cosa, en Pensilvania, regresando al tema de Pensilvania, ¿por qué dio ese vuelco? Porque por ahí de las 7 de la noche, incluso el expresidente Trump, el candidato Trump, pues había denunciado un gran fraude en Pensilvania que se estaba gestando y había pues anunciado que iba pues a protestar por eso. Y eso encendió las alarmas, pero después pues fue
prácticamente borrado el Partido Demócrata. Así es, el primer estado columpio que se cantó la noche del martes fue el estado de Carolina del Norte, le siguió Georgia, fueron los dos primeros estados en cantarse. Recientemente ambos modificaron sus reglas de conteo de votos. Entonces, Lalo, también en el caso de Pensilvania modificaron sus reglas, se contaron los votos de mejor manera. De hecho, en este estado adquirieron máquinas de votación más modernas que facilitaron el conteo de los votos, lo que permitió que fuera una noche menos larga y menos intensa como sucedió en el año 2020, que recordábamos, hubo algunos estados que tardaron días, incluso semanas en contarse. El caso de Georgia, donde los votos se contaron, por ejemplo, hasta en 3 ocasiones. Esta vez fue diferente, los estados modificaron algunas de sus reglas, lo que facilitó que pues tuviéramos un resultado la noche del martes. Pensilvania no solo está el caso de los latinos, está el caso, por ejemplo, de los hombres afroamericanos, que si bien en Pensilvania no son una población tan relevante, son alrededor del 8% más o menos, duplicó prácticamente su intención de voto Donald Trump con la población afroamericana. En 2020, por ejemplo, tenía 10% de apoyo entre hombres afroamericanos. 2024, esta elección, 26%, una locura. También pasó que logró sacar a votar a poblaciones que se creía impensables, como la población Amish, que son, digamos, parientes de los menonitas. Ellos nunca salían a votar en ninguna elección y logró Donald Trump movilizarlos y finalmente no solo voltear Pensilvania, sino voltear todos los estados columpio que al final le dieron el triunfo en esta elección. Muy bien, Juan Pablo. Entonces, ahí estamos viendo de color pues rosa, todavía Arizona y Nevada, que también 2 estados columpio. Y también las reglas de conteo ahí son muy complejas, ¿no? Correcto. En Nevada y en Arizona podrían tardar algunos días más por la propia naturaleza. No todos los votos se cuentan el mismo día. Recordemos que está el voto por correo, el voto también anticipado, es decir, que es presencial, pero que se emitió días antes. Entonces, ya vamos bastante avanzados. Aquí vemos que hay 69% de avance reportado, con una ventaja para Donald Trump. En el caso de Nevada, que tal vez podría tardar menos, ya vemos que va al 90%, podría tardar... podría ser cuestión de días, incluso mañana podríamos tener el resultado, pero vemos ya una tendencia favorable a Donald Trump, que, repito, 7 de 7 estados columpios se los lleva, logra cortar sus márgenes en estados que eran tradicionalmente demócratas, y bueno, logra llevarse el triunfo en muchos lugares entre hispanos, logra avanzar con los afroamericanos. En fin, una victoria contundente para el expresidente y ahora nuevamente presidente de los Estados Unidos. Lo cual quiere decir también que las casas encuestadoras en la Unión Americana pues van a tener que cambiar su metodología porque fue un desastre, ¿no? Fue un desastre. El caso de Iowa fue impresionante. El fin de semana antes de la elección, Lalo, por ejemplo, salió una encuesta publicada de la encuestadora Seltzer, que es considerada de las más prestigiadas en todo el país, particularmente en Iowa, que le daba 3 puntos de victoria a Harris. Y vemos que en Iowa fueron pues una diferencia de casi 13 puntos. Sí. Las encuestas fallaron, tendrán que adaptarse y tendrán que, digamos, cambiar sus metodologías. Esta elección será un caso de estudio, sin duda, en las clases de ciencia política. En fin, así las cosas, Lalo. Juan Pablo Figueroa Mansur, muchísimas gracias por esta explicación y el Magic Ball.